Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Este lado de la historia, cuando ya todo pasó y se solucionó y vimos la victoria. Pero no fue lo que vivieron todos los seguidores de Jesús en su momento. Para ellos, esta semana, desde jueves en la noche, todo comenzó a ser confuso, todo comenzó a ser extraño, todo comenzó a ser muy diferente de lo que ellos esperaban. Había miedo, había desconcierto, había un dolor sumamente profundo. Imaginemos por un momento ser uno de ellos, de ellas. Que todo lo que has creído y en lo que has puesto tu esperanza, de repente lo ves derrumbándose en cuestión de nada. Y sin vos poder hacer nada al respecto. Sentirte completamente atado de manos y ver delante de tus ojos pasar cosas que nunca hubieras esperado que pasaran. Ese maestro al que seguiste, al que le creíste todas sus enseñanzas, al que viste hacer maravillas y prodigios, sanar enfermos, levantar muertos, el que tenía esas palabras de sabiduría, el que tenía esa mirada de amor profundo e incondicional, ahora está muerto. Hay un silencio casi palpable en toda la ciudad. A pesar del gentío que ahí se estaba congregando para la gran celebración de la Pascua, el corazón de los seguidores de este hombre estaba lleno de oscuridad y de confusión. El apóstol Pablo se refiere al tercer día, cuando Cristo resucitó, diciendo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe y vana también es, vuestra fe. En otras palabras, si la historia hubiera terminado en la tumba, si hasta ahí hubiera llegado el cuento, tal vez no estaríamos aquí nosotros hoy. Y quisiera que hagamos tal vez algo que no hacemos muy a menudo, y es preguntarnos, poniéndonos un poco tal vez en los zapatos de los seguidores de Jesús en ese momento. ¿Cómo hubiera vivido yo esos eventos? ¿Cómo hubiera reaccionado yo en esos eventos? ¿Cómo me hubiera sentido ante esa muerte tan cruel, tan pública, que no dejaba lugar a dudas? Todos lo pudieron ver muerto. ¿Hubiera yo podido continuar teniendo fe a pesar de haber visto todo eso, todas esas circunstancias? ¿Dónde hubiera estado yo? Hubiera salido corriendo, me hubiera escondido, hubiera estado llorando desconsolada. Estaría renegando y diciendo, perdí todos estos años de estar escuchando y ahora nada resulta. ¿Cuál sería nuestra reacción? Y quisiera hablar, en primer lugar, del hombre que se acercó cuando todos se fueron. Imaginemos esto. La cruz ya está en silencio. Los sonidos de dolor, los gritos de sufrimiento, los comentarios inapropiados, las murmuraciones, los llantos de la gente, ya todo se había apagado. Había un silencio absoluto. El Gólgata estaba casi desierto, aún manteniendo las 3 cruces y a los 3 hombres que sufrieron en ellas. Al exhalar el último respiro de vida, la gente se fue.
Sintieron que ya no había nada más que hacer. Los discípulos desaparecieron. Aquellos que vivieron paso a paso, minuto a minuto, los últimos 3 años de su vida a la par de Jesús. Aquellos que recibieron las enseñanzas extra, las explicaciones exclusivas, los subtítulos. Aquellos que habían profesado su amor incondicional por su maestro. Ahora se escabullían en medio de la multitud y buscaban dónde esconderse, manteniendo una fachada de normalidad, aun cuando por dentro todo estaba derrumbado. Ahora solo quedaba ese olor a muerte, a sangre, ese ambiente de sufrimiento, de humillación. Habían demasiadas preguntas y no había nadie que tuviera respuestas. Y entonces aparece un hombre que lo vemos en Lucas 23, 50-51, que dice: había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural del pueblo de Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este hombre no era cualquier vecino, era alguien conocido, era alguien que tenía peso dentro de esa sociedad. Él era un hombre posiblemente bastante adinerado, influyente. Era parte del sistema que condenó a Jesús, aun cuando él no estuvo de acuerdo con lo que hicieron. Tenía una posición religiosa y una posición social que probablemente humanamente él quería sostener. Muchas personas dependían de él para buscar enseñanza y consejo de parte de Dios. Y sin embargo, este hombre agarra este combo de situaciones y de características de él y las deja por aparte, deja todo eso de lado. Se acerca a Poncio Pilato y hace una petición que tal vez ya para ese momento parecía hasta absurda. Sigue el verso 52 de este mismo pasaje, dice: y este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y yo quisiera hoy que usemos montones nuestra imaginación. Imaginemos a este hombre subiendo una vez más la colina hacia el Gólgota. El caminito de sangre que podía haber habido quedado de esos 3 hombres que caminaron por ahí. Las 3 cruces que todavía se recortaban contra el cielo. Y en el centro, Jesús. Conforme él se acerca, puede ver cómo el cuerpo está definitivamente inmóvil. Cómo el color de la piel ya era ese color tan característico de la muerte. José sube la escalera, toma el primer clavo, lo tira con fuerza para poder sacarlo. Y luego el otro. Y de pronto, todo el peso del cuerpo de Jesús cae sobre él. José puede sentir ese peso totalmente inerte sobre sí mismo. Y ese peso cala hasta lo más profundo de su ser. No era un símbolo,
No era una idea teológica lo que había muerto, era una persona. Un hombre en el que él también había puesto su fe, pero que hasta ese momento no lo había dicho públicamente. Se había quedado callado. Un hombre que le había hecho volver a creer que Dios sí seguía amando a su pueblo y que sí tenía planes de vida y de libertad para ellos. José no solo tiene que hacer fuerza para sostener ese cadáver, sino que sus sentidos también comienzan a experimentar todo lo que este acto que él estaba haciendo implicaba. El olor a sangre, la sensación en sus manos, en su ropa, probablemente hasta en su cara. Hacer el equilibrio en la escalera para poder bajar. Y al estar así, José se da cuenta de que ya no había vuelta atrás, de que lo que él había hecho lo iba a marcar para el resto de su vida. Había tomado una decisión. Él estaba no solo expresando su admiración y su devoción por Cristo, sino que estaba dejando atrás y estaba perdiendo su pureza ceremonial justo antes del sábado. Estaba quedándose sin terminar de celebrar la Pascua porque iba a quedar por 7 días impuro. Su reputación iba a ser borrada. Su seguridad iba a estar bastante comprometida. Y aún así, este hombre no se detiene, no se arrepiente. Definitivamente hay una obediencia que solo aparece cuando otros se van. Cuando solamente cuenta la decisión nuestra. Cuando no estamos yendo con el grupo de amigos, cuando no estamos yendo con los compañeros, con la masa, con quienes hacemos familia y entonces caminamos juntos, ¿no? Vamos a encontrarnos con momentos en los que vamos a estar absolutamente solos y es nuestra decisión hacer frente y ser obediente a nuestra fe y a lo que sentimos que Dios nos está mandando a hacer. En segundo lugar, vamos a hablar de cuando obedecemos sin ver nada más. Continuamos con el texto en Lucas 25, ahora en el verso 53, y dice: después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Y aquí hay algo que impactó mi corazón demasiado cuando estaba pensando en esto. José hizo todo esto sin tener absolutamente ninguna seguridad de que Jesús fuera a resucitar. Sencillamente Jesús estaba muerto y él estaba actuando a partir de eso. Él no estaba esperando que pasara nada más. Para él, esto no era la antesala del milagro. Para él, esto era el final. No había musiquita de fondo, no había promesas visibles, no había ni siquiera una gota de esperanza. José estaba arriesgando tanto, aun cuando no tenía certeza de que Jesús fuera a resucitar. Todo lo contrario, él solo quiso honrar a Jesús en su muerte, a pesar del precio que eso iba a implicar para él en el resto de su vida.
José sostuvo la muerte en sus manos. Se convirtió a sí mismo en impuro. Se iba a perder la celebración del sábado, su reputación, probablemente su puesto. Usualmente la religión nos dice: manténganse limpios. Pero muchas veces a los discípulos verdaderos se les dice: acérquense, aun cuando tengan que sacrificar cosas terrenales, aun cuando tengan que ensuciarse las manos para poder hacer justicia. Muchas veces la obediencia en nuestra vida cristiana va a ser costosa. Y creo que eso, con la comodidad en la que nosotros vivimos actualmente, lo hemos ido perdiendo de vista. Muchas veces esta fe nuestra nos va a costar cosas que son importantes para nosotros, cosas que nos dejan cómodos. Muchas veces esa obediencia implica hacer las cosas totalmente diferente de cómo lo habíamos hecho toda la vida. La obediencia se ve en decisiones que muchas veces son permanentes y necesitamos ser valientes para poder tenerlas. En medio de este momento aparece otro personaje y es Nicodemo, aquel que visitó a Jesús de noche para no ser visto, para cuidar su posición, para cuidar la opinión que los otros seres humanos tenían de él. Juan 19, 39 al 40 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Esa cantidad de especias aromáticas que trajo Nicodemo, estuve intentando averiguar, y más o menos el costo que tendría hoy en día sería alrededor de $150,000. O sea, el amigo tenía fondos. Tenía una posición absolutamente privilegiada en esa sociedad. Y lo estaba poniendo todo en la línea también, al estar haciendo lo que estaba haciendo. Especias costosas, podríamos decir que incluso exageradas, tal vez se podía ver hasta innecesarias. Ya Jesús estaba muerto. ¿Por qué no diste ese dinero cuando estaba en el ministerio y podría haber hecho otro montón de cosas? No sé, podríamos cuestionar un montón este acto. Pero igualmente me parece impresionante que este hombre tomara esa decisión cuando en ese momento él todavía creía que ese era el final. Es como invertir todo tu dinero en algo que ya de una vez sabes que es caso perdido. Los chacones somos pésimos para los negocios, entonces eso podría pasar en la familia, pero digamos, la demás gente que calcula un poco mejor las inversiones, puede ser que no lo hicieran. ¿Cómo cuidar a alguien cuando sabes que no va a haber reconocimiento? Muchas veces lo hacemos y nos duele. ¿Cómo obedecer a Dios cuando no hay señales de que algo vaya a cambiar? Cuando pareciera que nuestra vida sigue estando patas para arriba, las cosas no se están solucionando, nada está caminando, no hay cosas cambiando, pero aún así yo decido seguir obedeciendo al Señor. Y es que la verdadera obediencia a Dios no necesita garantías.
Muchos quieren seguir a Jesús o dicen seguirlo, como mencionaba ahora Mónica, pero solo si todo sale bien. Solo si el plan ya me lo dijeron claro. Solo si es conveniente. Solo si me queda de camino, porque si me tengo que desviar, la presa es terrible y no se puede. Pero el discípulo real dice, aunque yo no vea nada, yo voy a obedecer. Aunque no sepa qué sigue en mi vida, yo voy a obedecer. Aunque el costo de esta obediencia me parece alto, me está doliendo, me estoy despojando de algo que es sumamente importante para mí. Aunque esa obediencia implique un paso sin retorno, esa obediencia dice, yo voy a honrar a Dios, aún en medio de esto. En tercer lugar, vamos a hablar de esa tumba que cambió la historia. José incluso fue a hacer algo aún más radical. Él le da a Jesús su tumba, una tumba nueva que no había sido usada para nadie antes de eso, sumamente costosa, tallada en la piedra, preparada para él mismo. Era su, ¿cómo es? El plan de la funeraria que él había comprado. Imaginemos lo que pasaba por la mente de este hombre. Este era mi lugar. Este era el lugar donde yo iba a descansar cuando yo me muriera. Este era mi legado. Así me iba a ver la gente cuando yo muriera. ¿Por qué? Porque era una tumba que le daba estatus. Era una tumba que decía, aquí yace una persona importante. Y él se lo estaba entregando a ese cuerpo inerte y estaba dejando su plan para sí mismo completamente de lado. Desde su perspectiva, él estaba entregando una posesión sumamente valiosa y significativa para él. Si él ya tenía eso preparado, es porque quería ser una persona responsable que había hecho las preparaciones para cuando él se muriera. No todos hacen eso. Pero desde la perspectiva de Dios, él estaba preparando todo de acuerdo al plan divino. ¿Qué dos perspectivas tan diferentes? ¿Qué tan corta puede ser nuestra visión en un momento dado? ¿Y qué tan lejos llega la visión de Dios? 3 días después, el sol vuelve a salir, la piedra removida, la tumba vacía. Jesús resucitó. José pensó que él estaba cerrando la historia, que él estaba dándole un punto final bonito, de honra, pero estaba más bien abriendo la puerta para la eternidad, para la humanidad. Aprendamos de este acto tan hermoso, tan profundo, tan significativo. Lo que le entregas a Dios nunca es en vano, nunca. Lo que a veces parece una pérdida, en Dios puede ser un propósito. Lo que parece el final, muchas veces en Dios es resurrección. Hoy que celebramos que Jesús vive, esto debe llenarnos de esperanza, de paz. Pero quisiera que no olvidemos esta otra parte. La resurrección no empezó el domingo. Empezó con una obediencia incómoda el día viernes, cuando las cosas no pintaban bien,
cuando no había mucha esperanza, cuando las cosas se sentían horribles. Ahí, en esa obediencia incómoda, en esa entrega sin límites, ahí es donde estaba empezando la obra de la resurrección de Cristo. Y yo quisiera que tomemos un momento para meditar cada uno de nosotros en estas 3 preguntas. ¿Qué estás evitando entregarle a Dios porque es demasiado complicado? ¿Hay algo en tu vida que sentís que Dios te ha estado inquietando a soltar y no lo has hecho por todo lo que implica? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas, aunque tal vez en este momento no tenga sentido? ¿Qué paso de fe te está llamando Dios a tomar? ¿Qué estás reteniendo que deberías entregar? Una vez más lo digo, la religión dice, mantenete limpio. Pero Jesús a sus discípulos les dice, síganme, aunque les cueste. La resurrección ocurre en el terreno de la obediencia. Y a lo largo de la historia bíblica vemos cómo la obediencia una y otra vez trae vida, abundancia, seguridad, paz, propósito. Aun cuando la obediencia se deba de dar cuando no hayamos recibido garantías de ese buen final, cuando no hayamos tenido promesas a las cuales aferrarnos, cuando no sepamos qué va a pasar. La resurrección de muchísimas cosas en nuestra vida se da en el terreno de la obediencia. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.